Lo que parece un arresto rutinario de un hombre llamado Marcus Davis se convierte en algo mucho más oscuro. Brian descubre que arrestó a un importante agente del FBI, no por ningún delito real, sino por un prejuicio tácito que acecha en su interior. Brian Harkins estaba sentado en su escritorio, con los dedos ligeramente temblorosos mientras agarraba su taza de café. Su mente se arremolinaba con pensamientos, una marana de emociones que no podía desenredar. Afuera, la comisaría bullía de vida. La charla habitual, el zumbido de la actividad, pero para Brian, todo parecía apagado, distante. La tensión en el aire era densa, opresiva, y no podía escapar de la persistente sensación de que algo había ido terriblemente mal. ¿Por qué había arrestado a Marcus? La pregunta lo desgarraba implacable, exigiendo una respuesta. Se había dicho a sí mismo que estaba haciendo su trabajo, siguiendo el protocolo. Pero, en el fondo, sabía que no era así. La verdad era como una píldora amarga atrapada en su garganta, imposible de tragar. Brian Harkins, el policía con 20 años de servicio en su haber, había perfilado racialmente a un hombre. Y ahora, toda su carrera pendía de un hilo, tambaleándose al borde de la destrucción. Mientras estaba sentado allí, perdido en sus pensamientos, una sombra cayó sobre su escritorio. Brian. La voz era firme, autoritaria. Brian levantó la vista y vio a la capitana Bennett parada en la puerta de su oficina, con los ojos clavados en los suyos con un peso que hizo corazón latiera con fuerza. En ese momento supo que no iba a ser una conversación más. Se trataba de algo mucho más serio. La capitana Bennett le hizo un gesto para que la siguiera hasta la oficina. A Brian se le hizo un nudo en el estómago. Lo que fuera que viniera después, no iba a ser nada bueno. La oficina de la capitana Bennett se sentía más fría de lo habitual, o tal vez era solo el frío de la anticipación que subía por la columna de Brian. Se sentó en la silla que ella le indicó con un gesto, con las palmas sudorosas y la garganta seca. Durante un largo y agonizante momento, la capitana Bennett no dijo nada. Simplemente lo estudió, sus ojos penetrantes buscando algo en su rostro. Finalmente, rompió el silencio. Oficial Harkins, comenzó, con un tono plano y mesurado. ¿Tiene alguna idea de quién es Marcus Davis? El corazón de Brian se hundió. Había temido este momento, pero escuchar la pregunta lo hizo demasiado real. Ya lo sé, capitán, tartamudeó, apenas capaz de mantener la voz firme. Está con el FBI. El capitán Bennett no se inmutó. No es un agente cualquiera del FBI, Harkins. Marcus Davis es uno de sus mejores agentes. Respetado. Muy valorado. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara sobre él. El hecho de que lo arrestara basándose únicamente en suposiciones, basándose en su apariencia, bueno, eso va a tener graves repercusiones. No solo para usted, sino para todo este distrito. La cabeza de Brian dio vueltas. La comprensión lo golpeó como un tren de carga. Había arrestado a un hombre inocente, nada menos que un agente de alto nivel, porque había hecho un juicio apresurado. Un juicio basado no en pruebas, sino en prejuicios. Sus dedos se apretaron alrededor del apoyabrazos de la silla. Los nudillos se le pusieron blancos. No lo sabía, susurró, casi suplicando. No sabía quién era. Ese es el problema, espetó la capitana Bennett, con voz repentinamente cortante. No debería haber importado quién era. Dejaste que tus prejuicios guiaran tus acciones. Dejaste que tus propios prejuicios dictaran cómo tratabas a un hombre. Brian tragó saliva con fuerza. Quería defenderse, explicar que solo había estado tratando de hacer su trabajo, de proteger a la comunidad. Pero incluso mientras los pensamientos se formaban en su mente, sabía que eran huecos. No había estado protegiendo a nadie. Había estado siguiendo una corazonada que había sido errónea. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Brian, con su voz apenas audible. La capitana Bennett suspiró, recostándose en su silla. Por ahora, estás en licencia administrativa mientras llevamos a cabo una investigación interna. Pero no te equivoques, habrá una revisión, y dependiendo del resultado podrías enfrentar una acción disciplinaria. Hasta el despido. La palabra quedó flotando en el aire, pesada y sofocante. Despido. Se sentía como una sentencia de muerte. Brian había pasado toda su vida adulta como oficial de policía. Era quien era, lo que hacía. La idea de perder esa identidad era casi demasiado para soportar. Pero lo que empeoró las cosas fue la creciente constatación de que tal vez, solo tal vez, él no era el hombre que siempre había creído ser.
Cuando la capitana Bennett lo despidió, Brian se puso de pie, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Salió de su oficina aturdido, las vistas y sonidos familiares de la comisaría se difuminaron a su alrededor. Caminó hacia su auto como si estuviera en piloto automático, con la mente acelerada. ¿Cómo había llegado todo esto? ¿Cómo un policía veterano con 2 décadas de servicio había cometido un error tan colosal? Brian condujo a casa en silencio. La ciudad pasaba borrosa. Sus pensamientos eran un caos de culpa, miedo y arrepentimiento. Reprodujo el arresto una y otra vez en su mente, sintiendo cada vez más agudamente el peso de sus acciones. Lo había arruinado todo. Su carrera, su reputación, todo se le estaba escapando de las manos. Cuando finalmente llegó a la entrada de su casa, Brian se sentó en su auto durante un largo rato, mirando el volante. La casa se alzaba frente a él, oscura y silenciosa, sin ofrecer ningún consuelo. No quería entrar. No quería enfrentarse a la realidad de que su vida se estaba desmoronando. Pero finalmente se obligó a moverse. Salió del coche, camino hasta la puerta principal, y se adentró en el silencio sofocante de su casa. Los días que siguieron se difuminaron en una neblina de ansiedad e incertidumbre. La investigación interna había comenzado y la comisaría bullía de susurros. Todo el mundo sabía lo que había sucedido, aunque nadie se atrevía a decírselo a la cara. Brian pasaba la mayor parte del tiempo en casa, esperando la llamada telefónica que selaría su destino. Cada vez que sonaba su teléfono, su corazón saltaba, solo para hundirse cuando no era la llamada que temía y esperaba. Sentado solo en su sala de estar, Brian se encontró reflexionando sobre su vida, su carrera y las decisiones que había tomado. Durante años, se había convencido de que era un buen policía, de que sus instintos eran sólidos y su juicio sensato. Pero ahora, en la tranquilidad de su hogar, esas creencias parecían frágiles, como una fachada que había construido para protegerse de la verdad incómoda. Pensó en Marcus Davis, en la manera tranquila y firme en que Marcus lo había mirado durante el arresto, la confianza tranquila en su comportamiento. Marcus no había estado enojado, no había arremetido ni exigido justicia. En cambio, había estado sereno, casi como si lo hubiera esperado. Como si esta no fuera la primera vez que lo juzgaban por el color de su piel. La culpa carcomía a Brian, implacable. Había dejado que sus prejuicios nublaran su juicio, y ahora estaba pagando el precio. Pero no era solo su carrera lo que estaba en juego. Era su propio sentido de sí mismo. Las noches de Brian se convertían en horas de insomnio llenas de pensamientos angustiantes. No conseguía dormir, y cuando lograba quedarse dormido, lo acosaban pesadillas. Cada sueño era una repetición retorcida de su arresto de Marcus, solo que esta vez Marcus no estaba tranquilo, estaba enojado. Y con razón, gritándole a Brian, acusándolo de todas las injusticias que Brian había tratado de ignorar. Cuando despertó, empapado en sudor, la culpa pastía, como una mano invisible que presionaba su pecho. La investigación avanzaba lentamente. Cada día se prolongaba interminablemente. Brian se encontró atrapado en un limbo, atrapado entre la vida que siempre había conocido y la incertidumbre de lo que estaba por venir. Apenas salía de casa, evitando amigos y colegas. La idea de enfrentarlos, de ver el juicio en sus ojos, era demasiado para soportar. Incluso las cosas simples, ir a la tienda, dar un paseo, se sentían como tareas monumentales. No quería que lo vieran. No quería vivir en un mundo en el que ya no fuera el oficial respetado y seguro de sí mismo que había sido apenas unos días antes. Una tarde, mientras Brian estaba sentado mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos, su teléfono vibró, su corazón se le subió a la garganta y por un momento se quedó mirando la pantalla con la mano congelada. Había estado esperando esa llamada, temiéndola con cada fibra de su ser. Con una respiración temblorosa, cogió el teléfono y respondió. «Oficial Harkins», dijo la voz del otro lado. Era la capitana Bennett. Su tono era tan ilegible como siempre, no delataba nada. «Se ha programado la revisión. Mañana por la mañana a las 9. Me esté en la comisaría a tiempo». El estómago de Brian se revolvió. Mañana. El día que lo decidiría todo. Apenas logró responder antes de que la llamada terminara, dejándolo en un silencio sofocante una vez más. El peso de lo que se avecinaba cayó sobre él como una ola. La revisión. Su carrera, su vida, sería puesta bajo el microscopio,
y cada decisión, cada acción sería examinada minuciosamente. Esa noche, el sueño se negó a llegar. Brian se quedó acostado, mirando al techo, con la mente acelerada. ¿Qué podría decir en su defensa? No tenía excusas, ninguna justificación real para lo que había hecho, o había actuado por prejuicio. Así de simple. Y ahora tenía que afrontar las consecuencias. Sus pensamientos se hundían en un lugar oscuro a medida que pasaban las horas, cada una de las cuales lo acercaba más a lo inevitable. Cuando finalmente llegó la mañana, Brian se sintió como un cascarón de sí mismo, agotado y exhausto. Se duchó, se vistió y condujo hasta la comisaría en silencio, con las manos agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El edificio se alzaba ante él. Familiar pero de alguna manera extraño, como si ya no le perteneciera. Había pasado la mayor parte de su vida allí, pero hoy se sentía como un lugar de juicio, no de santuario. Dentro, el habitual bullicio de actividad parecía silenciado. La gente se movía por los pasillos, pero sus ojos no se cruzaban con los de él. Brian podía sentir el peso de sus miradas, los susurros que lo seguían como una sombra. Entró en la sala de conferencias donde lo esperaba la junta de revisión. El capitán Bennett estaba allí, junto a varios altos mandos con rostros severos e elegibles. En el centro de todo estaba Marcus Davis, sentado tranquilamente. Su presencia dominaba la sala sin pronunciar una palabra. Brian se sentó. La tensión en la sala lo sofocaba. El aire estaba cargado de acusaciones no dichas, y Brian sabía que no se trataba solo del arresto. Se trataba de la cultura, los problemas sistémicos que habían permitido que algo así sucediera, los prejuicios que habían pasado desapercibidos durante demasiado tiempo. La junta de revisión comenzó a hacer preguntas formales, directas, y Brian hizo lo mejor que pudo para responder, aunque sus palabras se sentían huecas, como si no fueran suficientes para salvar la brecha entre lo que había hecho y lo que siempre había creído que era. Llegó el turno de Marcus para hablar, y Brian se preparó. Pero en lugar de enojarse, Marcus habló con calma, metódicamente. No arremetió ni exigió venganza. En cambio, habló de un panorama más amplio de la necesidad de cambio, de rendición de cuentas, no solo de los individuos sino de todo el sistema. Habló de que incidentes como este no eran aislados, sino que eran síntomas de un problema mucho mayor que necesitaba ser abordado. Brian permaneció sentado en silencio, absorbiendo cada palabra. Cada una de ellas le dolía profundamente, pero no era la intensidad de la ira lo que dolía, sino la verdad. Marcus no solo estaba hablando del error de Brian, estaba hablando de los defectos de todo el sistema. Y Brian sabía, en su corazón, que tenía razón. Cuando finalmente terminó la reunión, la junta de revisión no emitió su veredicto de inmediato. Se tomarían un tiempo para deliberar, para decidir qué consecuencias enfrentaría Brian. Pero cuando salió de la sala, Brian sintió una extraña sensación de alivio. Por primera vez en días, no estaba atrapado en el limbo. La verdad había quedado al descubierto y ahora todo lo que quedaba era esperar el juicio final. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de temor y aceptación. Brian todavía no sabía qué le deparaba el futuro, pero había aceptado el hecho de que podría perder su trabajo. Era una perspectiva aterradora. La policía había sido su vida durante tanto tiempo, pero no era lo único con lo que estaba lidiando. Más que el miedo a perder su carrera, se enfrentaba a la realidad de quién era, a los prejuicios que había albergado sin siquiera darse cuenta. La llamada finalmente llegó una semana después. La voz de la capitana Bennett era firme mientras le informaba de la decisión de la junta. Brian sería suspendido sin sueldo durante 6 meses, después de los cuales tendría que someterse a una amplia capacitación sobre prejuicios, diversidad y relaciones con la comunidad. Su carrera continuaría, pero no sin consecuencias. Le habían dado una segunda oportunidad. Pero no sería fácil. Cuando Brian colgó el teléfono, sintió una mezcla de alivio e incertidumbre. Su trabajo seguía allí, pero sabía que las cosas nunca volverían a ser lo mismo. La culpa aún persistía, un recordatorio de que había fracasado no solo como policía, sino como persona. Pero también había un destello de esperanza, la esperanza de que pudiera cambiar, de que pudiera convertirse en el oficial que siempre había creído ser. Brian miró por la ventana y vio cómo el sol se ponía sobre la ciudad.
Las calles de abajo estaban llenas de movimiento, con gente que seguía con sus vidas, sin darse cuenta de la agitación que había en su interior. Sabía que el camino que tenía por delante sería largo, lleno de desafíos que aún no podía prever. Pero por primera vez en mucho tiempo se sintió preparado para enfrentarlos. La verdad había sido fea, dolorosa, pero también necesaria. Ahora, todo lo que quedaba era decidir qué haría con ella. Brian suspiró profundamente y se puso de pie, camino hacia la puerta principal. Salió y sintió el aire fresco de la tarde en la cara. El mundo seguía moviéndose y girando, y él también lo haría. Los errores de su pasado no lo definirían, él se aseguraría de eso. Brian estaba de pie en el porche, mientras la tranquilidad de la tarde se apoderaba de él. El aire era fresco, lleno de los sonidos sutiles del tráfico distante y el ladrido ocasional de un perro del vecindario. El mundo, con toda su normalidad, continuaba sin pausa. Pero para Brian, ya nada parecía normal. Los eventos de las últimas semanas habían desprendido capas que ni siquiera se había dado cuenta de que estaban allí. Capas de sí mismo, de sus creencias y del sistema del que había sido parte durante tanto tiempo. Mientras miraba hacia la luz que se apagaba, Brian no pudo evitar pensar en el camino que tenía por delante. 6 meses de suspensión, 6 meses para reflexionar, aprender, reconstruir. Era una segunda oportunidad. Una que sabía que muchos otros no habrían tenido, y sin embargo no parecía la escapatoria que alguna vez hubiera esperado. En cambio, parecía el comienzo de un nuevo tipo de ajuste de cuentas, uno que requeriría mucho más del que simplemente regresar al trabajo después de que terminara su suspensión. No podía dejar de pensar en Marcus Davis. Ese comportamiento tranquilo e inquebrantable durante la evaluación, la forma en que Marcus había hablado sobre la necesidad de un cambio sistémico con una claridad y una fuerza que Brian solo podía admirar. Marcus no había necesitado levantar la voz para dejar en claro su punto. Y eso, en sí mismo, hizo que Brian se diera cuenta de lo poco que entendía sobre el peso que Marcus había soportado, probablemente durante toda su vida. Los errores de Brian eran solo una onda en un océano mucho más grande, un océano en el que Marcus había estado navegando durante mucho más tiempo del que Brian podía imaginar. Y aunque Marcus había elegido no condenarlo directamente, Brian sabía que el mensaje tácito era claro, el cambio no era opcional. Era necesario y tenía que comenzar desde adentro. Al día siguiente, Brian hizo algo que no había hecho en años. Sacó un diario viejo de una caja, en su ático, en el que había dejado de escribir poco después de su primer año como novato. En ese momento, había estado lleno de optimismo, de ambición, escribiendo sus experiencias como una forma de seguir su crecimiento como oficial. Pero en algún momento del camino, el diario había quedado en el camino, abandonado en favor de la rutina. Lo abrió ahora, hojeando las páginas que documentaban sus primeros días en la fuerza. Su letra era más joven, más entusiasta, llena de un sentido de propósito y rectitud. Había escrito sobre el deseo de proteger a la gente, de ser el tipo de policía que marcara una diferencia en el mundo. Pero a medida que pasaban las páginas podía ver el cambio, la lenta erosión de ese idealismo a medida que la realidad del trabajo se había asentado. No había entradas sobre las frustraciones de la burocracia, sobre cómo lidiar con los criminales, sobre el agotamiento de los turnos largos. Pero en ninguna parte, en ninguna de esas entradas, escribió sobre cuestionarse a sí mismo. Siempre había asumido que sus instintos eran suficientes, que sus sensaciones eran las correctas. Ahora, al mirar esas páginas viejas, se dio cuenta de lo equivocado que había estado. Sus instintos habían sido moldeados por prejuicios de los que ni siquiera había sido consciente, y esos prejuicios lo habían llevado por un camino que podría haber destruido la vida de otra persona. Brian pasó a una página en blanco, el papel crujiente intacto, esperando a que él la llenara. Tomó un bolígrafo, dudó por un momento, luego comenzó a escribir. Esta vez, las palabras surgieron lentamente, cada una cuidadosamente considerada. Escribió sobre Marcus, sobre el arresto, sobre la revisión. Escribió sobre la vergüenza que sentía, la culpa que lo había carcomido desde entonces. Pero lo más importante, escribió sobre lo que necesitaba hacer a continuación. Esto ya no se trataba solo de su trabajo. Se trataba de desaprender años de creencias arraigadas, de enfrentar verdades incómodas que había pasado demasiado tiempo ignorando. Se trataba de comprender el papel que desempeñaba en un sistema que había fallado a tantas personas como Marcus,
y de averiguar cómo podía ayudar a cambiar ese sistema desde dentro. A medida que pasaban las semanas, Brian se sumergió en un proceso de autorreflexión. Asistió a las sesiones de capacitación obligatorias, pero no se detuvo allí. Buscó libros, documentales y conversaciones que lo ayudaran a comprender los problemas más profundos del sesgo racial en la policía. Se conectó con colegas que habían estado abogando por la reforma mucho antes de su incidente con Marcus, oficiales a los que alguna vez había descartado por ser demasiado críticos o estar fuera de la realidad. Ahora, se dio cuenta de lo equivocado que había estado, de lo mucho que aún tenía que aprender. Y un día, después de una de sus sesiones de entrenamiento, Brian recibió una llamada que no esperaba. Era Marcus Davis. El sonido de la voz de Marcus tomó a Brian por sorpresa, y por un momento, no supo cómo responder. Inicial Harkins, comenzó Marcus, con un tono tan tranquilo como siempre. Escuche que ha estado haciendo el trabajo, tomándose el tiempo para aprender. Quería ver cómo le estaba yendo. Brian hizo una pausa, sin saber cómo responder. Estoy intentándolo, admitió después de un momento. He estado aprendiendo mucho, cosas que debería haber sabido antes, pero no sabía. Marcus no respondió de inmediato, dejando que el silencio se prolongara por un momento. Es un comienzo, dijo finalmente. Eso es más de lo que mucha gente está dispuesta a hacer. Brian tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. Lo siento, Marcus. Por lo que hice, por cómo manejé las cosas. Debería haberlo sabido mejor. Deberías haberlo hecho, convino Marcus, sin dejar que Brian se librara de la responsabilidad. Pero lo que importa ahora es lo que hagas en el futuro. Las palabras son fáciles. El cambio requiere acción. Brian asintió, aunque Marcus no podía verlo. Lo se dijo en voz baja. No volveré a cometer los mismos errores. La conversación terminó poco después, pero dejó a Brian con un renovado sentido de propósito. No se trataba solo de limpiar su nombre o volver al trabajo. Se trataba de convertirse en el tipo de oficial, el tipo de persona, que no dejaba que los prejuicios inconscientes dictaran sus acciones. Se trataba de hacerse responsable, no solo cuando otros lo observaban, sino todos los días. A medida que pasaban los meses, Brian sentía que estaba cambiando. La antigua versión de él, el que había avanzado sin problemas en su carrera sin cuestionar sus propias suposiciones, ahora se sentía distante. En su lugar había alguien más consciente, más dispuesto a escuchar y aprender, más comprometido a hacerlo mejor. Cuando finalmente terminó su suspensión, Brian regresó a la comisaría, no como el mismo agente que se había ido meses antes, sino como alguien que entendía el peso de su placa de una manera que antes no lo había entendido. Los rumores que lo habían seguido seguían ahí, pero ahora no lo molestaban tanto. Sabía que todavía había trabajo por hacer, tanto dentro de sí mismo como dentro del sistema del que formaba parte, y por primera vez en mucho tiempo, Brian sintió que estaba en el camino correcto.